En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. Muy buenos días, amigos. Yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues queremos saludar a toda la comunidad Cuento Contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues vamos a iniciar este programa pues hablando de Nati Macías, que es nuestra invitada el día de hoy. Nati, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nena. Muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio. Pues amigos, vamos a iniciar este programa, pero primero va a empezar Rodolfo a platicarnos en dónde estamos y dónde nos pueden escuchar. ¿Qué tal, Nena? Muy buenos días, Nati. Y buenos días a todo nuestro auditorio que está escuchándonos y siguiéndonos en este día soleado el día de hoy. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, en el centro de México, y esperamos sus preguntas, dudas, testimonios, inquietudes, participación a través de los diferentes medios que tenemos para ustedes. Estamos en cabina con el teléfono 44 42 54 10 31. Repito, teléfono en cabina aquí en San Luis Potosí, el 44 42 54 10 31. También tenemos WhatsApp para que envíen sus mensajes de texto en el 52 44 43 75 08 65. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Nos encuentran en nuestro sitio Facebook, Cuento Contigo TV. En Instagram estamos en @cuentocontigo.radio. Y también el día de hoy saludamos a todas aquellas personas que nos siguen en Estados Unidos a través de los canales de televisión abierta. En Houston, Texas, el canal 21.10, en Corpus Christi, el 33.10, Tallahassee, Florida, 29.10, Beaumont, Texas, el 27.10. Estamos también llegando a Atlanta, Georgia, a través del canal 22.10 y en Lake Charles estamos en el 14.10. En radio estamos llegando a las ciudades de San Antonio, Texas, en el 1520 AM y en Chicago, Illinois, en el 102.9 FM. Recuerden, amigos de San Antonio y de Chicago, que los sábados se repite este programa de 10 a 12 del día. Adelante, Nena. Pues vamos a iniciar este programa, Nati, con una pregunta para ti y para todos nuestros amigos. Pues vamos a hablar de la física cuántica, amigos, pero es una forma de aplicar la física cuántica en nuestras vidas. Entonces, vamos a iniciar, Nati. ¿Qué relación hay entre la física cuántica y las personas? Bueno, lo principal que tenemos que entender es que la física cuántica es parte de la vida diaria. Es el mundo que no vemos. Si pudiéramos comenzar a identificar la física como nosotros la conocemos, es la física convencional o tradicional. Nos dice que la unidad mínima medible es el átomo y que a partir de esta unidad nosotros podemos considerar algo como método científico. Si nosotros analizamos qué es la física cuántica en específico, entenderíamos que la física cuántica es aquel estudio de la física que se refiere a la parte infinitesimal del átomo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hay adentro del átomo no es visible para el ojo humano, pero es existente. A partir de que se comienzan a desarrollar diferentes herramientas para poder identificar lo que hay dentro de un átomo, es que nace lo que nosotros hoy conocemos como física cuántica. También la podemos conocer como física moderna.
Entonces, si nosotros nos atreviéramos a ver un poquito más allá dentro de la física moderna que nos muestra el mundo que no vemos en el plano físico, pero sí es existente, entonces vamos a identificar que los seres humanos nos relacionamos y pareciera que nos relacionamos solamente cuando nos vemos, cuando nos hablamos por teléfono, pero más allá de esa relación que nosotros establecemos al conocer a una persona, existe una conexión cuántica, existe una conexión energética previa a que te va a ayudar a sincronizar con una persona. Y esto depende de las características de dónde vives. Hay una conciencia colectiva, hay una característica en las relaciones que te rodean, porque hay un sistema de creencias y hay un sistema energético que rige el lugar en donde te encuentras, ya sea una sociedad, ya sea una familia, ya sea una relación de pareja, y las características de la energía en ese momento van a ser las que determinen la percepción de tu realidad o lo que tú conoces como tu calidad de vida. Entonces, la mayoría de las personas pensamos que solamente existen las características de lo que vemos en el plano físico. Sin embargo, el mundo cuántico está relacionado con las características de lo que existe previamente antes de que se manifieste en lo que tú conoces como realidad. Por lo tanto, podemos conocer que las características de una dinámica de relación están directamente proporcionales al nivel de vibración que emite la persona que lo vive. Por ejemplo, si está viviendo en angustia, si está viviendo en escasez, si está viviendo en miedo, muy probablemente su círculo cercano tenga las mismas creencias, tenga los mismos miedos, por ejemplo, compartan este tipo de creencias. Sin embargo, si la persona está viviendo en una buena época, lo que nosotros conocemos como una situación en armonía, se lleva bien con las demás personas, va a conectar con personas con sus mismas frecuencias de vibración para que entonces se alinee al mundo no físico antes de llegar al mundo de lo que nosotros conocemos como material. Primero empieza con un pensamiento sostenido para que pueda manifestar esto en relaciones. Pero la comunicación en el yo unificado, o sea, en el yo de todos, no pierde comunicación ni se ve afectado por el lugar en el que te encuentras, porque eso es a nivel mucho más arriba o mucho más abajo, como tú lo quieras llamar. El nivel de la comunicación que existe entre toda la humanidad como un yo colectivo, esa no se ve afectada con nada. Porque esa es la comunicación que todos tenemos y le podríamos llamar la comunicación real. Pero ya bajando un poquito al nivel de cuerpos o nivel de humanidad, tú hablas de que se manifiesta antes dependiendo de tu vibración. Eso me gustaría que lo explicáramos más, porque nos podemos confundir un poquito. A ver, platícanos, Nati. Mira, cada persona tiene la capacidad de emitir frecuencias de vibración. La mayoría de las personas, cuando buscamos un estado de conciencia elevado o conectarnos con lo que nosotros conocemos como el yo superior, o la mejor versión de nosotros mismos, también conocido como el yo divino, es esa característica que nos permite conectar de manera maravillosa con todo lo que existe en nuestro plano físico. Es decir, con la mejor versión de ti mismo. Muchas personas dicen, quiero ser una mejor persona. Y algo que yo les comento es, ya eres esa persona que tú eliges, en la quien eliges convertirte. Solamente necesitas descubrirlo. Y para que lo descubras, tienes que conectarte con esa mejor versión de ti para que lo puedas descubrir, que ya existe, porque todo en el universo ha sido creado. Y como ya existe, tienes que conectarte con esa energía. Y si bien es cierto que para conectarte con esa energía requieres recordar cómo es el estado perfecto de tu ser. El estado perfecto de tu ser
podemos encontrar diferentes herramientas para encontrar ese estado perfecto y en ocasiones recurrimos a buscar herramientas que nos hagan estar en el estado más elevado de la conciencia, que se le conoce como iluminación. Y para eso existen estados meditativos, para eso existen relajaciones, existen muchas técnicas que el ser humano ha diseñado para encontrar este estado de relajación o este estado de conciencia. Sin embargo, todos los días tenemos esta oportunidad. Cuando nosotros despertamos, todos los días despertamos en iluminación. Cada que nosotros abrimos los ojos a un nuevo día, nuestra conciencia es pura, nuestra conciencia es plena. Como cuando nacemos, nuestra conciencia está en el estado más elevado de la conciencia. Y yo les comparto que se cuenten en un día cuánto tiempo tardan de el estado de conciencia de iluminación en llevarlo a tu estado de conciencia actual, que te permites, al asumir que tú consideras que tienes problemas, al asumir que consideras que tienes miedos, que consideras que tienes retos imposibles, probablemente para asumir. Entonces, cuando tú sientes eso, estás limitando tu capacidad de crear una mejor versión de ti, pero toma segundos. Una característica que generalmente comparto es: permítete permanecer en iluminación antes de que lleguen una serie de pensamientos de lo que generalmente pensamos que debemos hacer en el día, en quién debemos convertirnos o en lo que consideramos que no hemos llegado, por lo tanto nos sentimos insuficientes. Y si nosotros permanecemos la mayor parte del tiempo en un estado de iluminación, vamos a poder abrir caminos hacia una nueva conciencia y poder descubrir la mejor versión de nosotros mismos, porque nos permanecemos en esta frecuencia de vibración. Las frecuencias de esta manera se conectan. A ver, otra vez. Entonces estamos hablando hablamos de una conciencia individual, pero la conciencia una, o sea, lo que somos realmente no es individual, es unificada. Entonces aquí tú estás hablando de que cuando ya no estamos tú le llamas el estado de la mejor versión de ti mismo, que puede ser un estado de paz, un estado de tranquilidad, para no permitir que el diálogo interno te coma. Tú tienes que permanecer atento, en observación y en atención constante, para no bajar al nivel del mundo, dijéramos, ¿no? No sé si eso es lo que me estás explicando. La frecuencia de vibración es lo que tú percibes de lo que tú conoces como realidad. Para esto me gustaría entrar un poquito a lo que se le conoce como la teoría del doble cuántico. La teoría del doble cuántico reconoce que dentro de ti hay un ser que genera la energía suficiente para manifestar la realidad que tú eliges. Cuando nosotros llegamos a este plano físico, se genera lo que se conoce como la chispa divina. La chispa divina es lo primero que se genera antes de crear la mente. Una vez que tú vienes a este mundo, eres alma, eres esencia. Esa alma crea tu mente crea tu cuerpo físico y lo que tú conoces hasta ahora como realidad. Entonces, si una persona elige estar en plenitud, debe de respetar ese orden. Primero somos energía, posteriormente somos mente, y el cuerpo físico es subsecuente a lo que se le conoce como el todo o el ser. Nosotros vemos un cuerpo físico, pero antecedente a un cuerpo físico existe la mente y existe la energía. La energía sabe y contiene información de cómo crecer, de cómo crear, de cómo generar estados de conciencia elevados. Por lo tanto, si nosotros queremos elevar nuestro nivel de vibración, necesitamos primero reconocer que somos energía. Primero somos energía, posteriormente somos mente, y en la mente podemos generar frecuencias de vibración elevadas en la conciencia o bajar la vibración. ¿Por qué? Porque en la mente existe
el sistema límbico que se encarga de las emociones. Una persona que responde a las emociones de lo que está pasando, es decir, si tiene un accidente por la mañana y piensa que esto es un día terrible, entonces está respondiendo a lo que ve frente a las circunstancias. Sin embargo, si es capaz de mantener una idea de pensamiento, de saber que está a salvo y saber que esta característica de lo que vivió en este día es perfecta para su evolución y maneja una inteligencia emocional superior a la situación que está viviendo, va a abrir un campo neuronal que le permita descubrir el para qué de la experiencia. Y todos tenemos acceso a este campo neuronal. La conciencia unificada reconoce que existe un campo neuronal donde existe información para que baje a tu manifestación del plano físico de manera perfecta. La misma experiencia que una persona considera caótica, otra persona la puede considerar una oportunidad o una llamada de atención para llevar una vida distinta, por ejemplo. Y la misma persona puede vivir una realidad subsecuente basada en la emoción y la vibración que le dio a la experiencia de este momento. Entonces, las experiencias que tú tienes a lo largo de tu vida, las experiencias que tienes en este momento en tu vida, las creaste en base a tus pensamientos, a tu vibración del día anterior o de los días anteriores. Lo que yo estoy viviendo ahora y lo que tú estás viviendo, ya lo pensaste, ya lo vibraste, ya lo sentiste en otro momento. Si quieres cambiar tu realidad a futuro, lo que se requiere es cambiar el pensamiento y la vibración que tienes en este momento para que puedas acceder a una visión mucho más elevada de la conciencia, porque existen infinito de posibilidades dentro de esta conciencia cósmica, en donde existe un infinito de posibilidades que tú vivas la siguiente experiencia de vida. Y tú puedes elegirlas, porque tenemos algo que se le conoce como libre albedrío. Tú puedes elegir cómo es que quieres vivir las siguientes experiencias en tu vida. Y esto radica en la capacidad que tienes de conectar con un campo neuronal con muchísimas más experiencias, pero van a corresponder al nivel de vibración que tú seas consciente al emitir. Entonces, sí existe un campo unificado con infinito de posibilidades. Pueden ser más amorosas que las que estás viviendo en este momento, pueden ser más caóticas, pero la elección siempre es tuya. A mí me gusta, dentro del campo cuántico de posibilidades, me gusta poner el ejemplo al emitir las frecuencias de vibración de cuando nosotros vemos un animal que generalmente no tiene medias tintas. Si nosotros vemos un gato, por ejemplo, nosotros podemos elegir qué tipo de vibración le damos a ese animal. Si tú lo observas, el animal solamente es una manifestación. Si tú lo ves, tú puedes elegir darle una vibración elevada y decir, me gustan los gatos, son maravillosos, y sentirte en paz y dejar que te ronroneen y que se acerquen a ti, y esta es la vibración que tú estás emitiendo hacia el gato. Sin embargo, si tú tuviste una experiencia donde el gato en algún momento te arañó o no te gusta que se acerque o le tienes miedo, entonces tú le vas a dar esa percepción a ese gato, pero tú puedes elegir qué vibración le das en ese momento. El gato sigue siendo un gato y esto, si nosotros lo aplicamos a las relaciones, sucede exactamente lo mismo. Cuando podemos poner el ejemplo de una persona cuando inicia una relación de pareja, pues puede ver a lo mejor a su compañero de vida y elige ver sus cualidades, elige ver la mejor versión de lo que hay frente a esta persona. Pero si la relación no prospera por alguna circunstancia y la persona despierta emociones discordantes, entonces puede dirigirse a la misma persona, pero con otra perspectiva. ¿Cómo es que nosotros aplicamos este conocimiento y cómo que este conocimiento se relaciona con la física cuántica? Hace unos años se comienza a hacer un estudio acerca de cómo funciona la física moderna
Y la física moderna dice que en la física infinitesimal, la unidad mínima medible de energía ya no es el átomo, se le conoce como quantum. Y el quantum no se comporta como el átomo. En el átomo se le puede colocar un método científico. Quiere decir que tú colocas una partícula de átomo, colocas un átomo, le colocas un estímulo e imprimes un resultado. Y no importa en qué lugar te encuentres, vas a obtener un método científico, porque no importa quién haga este ejercicio, vamos a obtener los mismos resultados. Sin embargo, en la física cuántica, en la física moderna, no es así. Si tomamos una partícula de quantum que existe dentro del átomo y nosotros a esa partícula le agregamos un estímulo y buscamos imprimir un resultado, el resultado puede ser variable. Variable dependiendo de la persona que lo ejecute. Es decir, yo puedo tener un resultado, Rodolfo puede tener un resultado, Nena puede tener otro resultado. Y cada persona puede tener un resultado distinto. Y esto, si nosotros lo trasladamos a las relaciones, entendemos el ejemplo anterior, en donde te comentaba que nosotros tenemos la decisión de creer algo y manifestarlo en el plano físico. Porque nosotros tenemos esa decisión de elegir ver en mí misma al yo divino y elegir ver en ti al yo divino, que es el ejemplo de las relaciones cuando probablemente nosotros estamos ansiosos de conocer a una persona, nos gusta la convivencia, elegimos ver a su yo divino. Cuando tú conectas con una persona, eliges ver su mejor versión. Sin embargo, si algo resuena con un asunto que tengas que resolver y algo no te parece de la persona, entonces tú estás eligiendo ver en la persona una versión discordante con la mejor versión de sí misma. Y es por eso que hay personas que se llevan muy bien y hay personas que no logran esa conexión o esa sincronía. Pero es una elección de vida, es una elección que nosotros podemos tomar todos los días, permanecer en una vibración elevada de la conciencia o bajar nuestra vibración. Si nosotros reconocemos que en algún área de nuestra vida necesitamos una mejor versión de nosotros mismos, por ejemplo, en el área laboral, si nosotros reconocemos que no es la mejor versión que me gustaría ver en mi trabajo, no estoy dando el mejor desempeño o no me gusta lo que estoy viendo en mi trabajo, tienes que saber que existe una versión de ti que en este momento tiene mejores resultados en su trabajo. Pero para que tú descubras esos mejores resultados, tienes que descubrir la mejor versión de ti mismo laboralmente. Y esto implica varias características. La primera, que te mires al espejo y que tú sepas que esa mejor versión ya lo eres ahora y que trabajes en ello, en tu pensamiento sostenido de ti mismo. Y la otra es que generalmente si tú tienes en un tema laboral discordancia con tus compañeros es porque estás eligiendo no ver en ellos la mejor versión de sí mismo. Entonces, es un compromiso contigo y es un compromiso con las demás personas. Elijo verme, elijo ver la mejor versión de mí y elijo ver la mejor versión de ti y entonces estoy unificado con el plano de la conciencia superior. Muy bien, pues entonces, Nati, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento. Lo que entiendo que nos estás platicando ahorita son los principios y las leyes de la física cuántica. Y vamos a regresar con ese mismo tema, amigos. Estamos en tu programa Cuento Contigo. ¿Te interesa ganar ingresos adicionales? ¿Has sido víctima de la pandemia? Te invitamos a que seas parte de nuestro equipo de promoción, ofreciendo nuestros productos del sector financiero. Los profesionales de Argentum Insurance te entrenamos y capacitamos para que obtengas tu licencia de agente estatal y puedas ofrecer seguros de vida, planes de retiro y otros productos. Llámanos y te ayudaremos a diseñar tus objetivos de vida presente para tener un mejor futuro.
Les saluda Gilsi Sánchez, directora de Better World Business Centers. Nuestra misión es apoyar al pequeño empresario con centros de negocios virtuales y de espacios compartidos en las ciudades de Houston y Katy. Contamos con instalaciones de primer nivel equipadas con espacios compartidos, internet de ultra alta velocidad, servicios de asistente virtual, centro de negocios y sala de conferencias con equipos audiovisuales de última generación. Y todo aquello que necesita el empresario que inicia para que su negocio crezca de manera sólida y sostenible. Llámeme al 281-944-9116 o visítenos en nuestra página de internet y permítanos ser parte de su éxito. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Pues estamos encantados platicando con Nati Macías. Pues esta jovencita ha estudiado la física cuántica y nos trae pues todo lo que ella sabe al respecto. Entonces, fíjense, amigos, estábamos viendo antes de irnos al corte, para los que nos están sintonizando apenas ahorita, cuáles serían los principios y las leyes de la física cuántica. ¿Cuáles serían esos principios y esas leyes? Nati, pues seguimos platicando al respecto, ¿no? Platícanos de cuáles, o algo que quieras aumentar, los principios y las leyes de la física cuántica. Bueno, la física cuántica como tal, al estudiar el mundo de lo no visible, nos permite un infinito de posibilidades que existe a lo que no tiene acceso el ojo humano. El ojo humano, a través de lo que nosotros conocemos como percepción de la realidad, desconoce que existe un previo, un infinito de posibilidades. Jacobo Grinberg Silverman lo describía como si nosotros tuviésemos una capacidad de crear y que nosotros la limitáramos como si fuera un casco neuronal en donde nosotros tenemos cierta capacidad de información. Con el ejemplo que les ponía anteriormente de ver a una persona y elegir ver su mejor versión, en tu cerebro se activa una red neuronal de información. Si a ti te cae bien una persona o conectas con una persona es porque tu red neuronal está activa estoy a salvo, está bien, me parece agradable la conversación con esta persona y se activa una red neuronal. Jacobo Grinberg decía que es nuestro campo creativo, nuestro campo cuántico. Entonces, en ese campo, si tú llegas a activar, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la característica laboral, si tú con un compañero de trabajo activas un pensamiento, una memoria dolorosa en donde tú te sientes juzgado o te sientes herido por alguna situación que no está resuelta en ti, entonces también se activa en tu mente un campo neuronal que dice que entonces debes de tener tus reservas con esta persona porque pareciera que te pone en peligro o empieza a activarse el miedo. Entonces, existe una red neuronal que nosotros vamos creando a lo largo de nuestra vida y se cierra como si nosotros mantuviéramos un seguro. Y ese seguro que nosotros tenemos en nuestra unificación nos impide abrirnos a nuevas posibilidades porque pareciera que tenemos solamente esta red neuronal y no conocemos otra. Entonces, si tú conocieras un poquito más allá o te abres a la posibilidad de que exista un mundo cuántico y tú identificas que estás viviendo una realidad en donde no te sientes en plenitud del ser, no te sientes la mejor versión de ti mismo, no hay armonía en el espacio, entonces tú tendrías que de manera consciente eliminar esa red neuronal de información que te dice que estás en peligro y vas a abrir tu realidad al infinito de soluciones que existen para la situación que estás vibrando en este momento. Jacobo Grinberg le conoce como la lápiz, el infinito de posibilidades que todos tenemos que crear. Entonces, buscas en los ejercicios de terapia cuántica, yo al ser facilitadora en terapia cuántica, te muestro las herramientas para que tú puedas, dependiendo de tus habilidades, tus características, tener la posibilidad de abrir tu campo neuronal para eliminar estas memorias dolorosas y sustituirlas por unas nuevas
que te permitan abrirte a una nueva posibilidad de relacionarte, ya sea con esta persona que está frente a ti, que viene siendo tu maestro de vida, para que saques o para que sanes la situación que tú consideras como memoria dolorosa o que te duele, o que al momento de elevar la conciencia puedas conectar a lo mejor en un nuevo ámbito laboral, ya sea con la mejor versión de ti mismo, que tu mejor versión te lleve a un nuevo campo de posibilidades y te lleve a otro espacio, o que en el mismo lugar en donde estás exista una nueva manera de relacionarte a lo mejor con tus compañeros. Pero para que eso suceda, necesitas aprender a abrirte a la latiz, al infinito de posibilidades en el campo neuronal. Entonces, para que esto suceda, necesitamos primero aceptar la relación que nosotros tenemos con la experiencia vivida en ese momento. Cuando me toca atender consultantes, la mayoría de los consultantes que se encuentran en una situación caótica aseguran no tener idea de por qué están viviendo las experiencias que están viviendo. Y si nosotros no asumimos nuestra capacidad creativa, difícilmente vamos a salir de ahí, porque si nosotros pensamos que todo en la vida sucede por casualidad y no entendemos la causalidad, es decir, nosotros lo creamos en base a nuestros pensamientos, en base a nuestros miedos. Los miedos pueden venir del subconsciente. No necesariamente creamos una situación que no nos gusta de manera consciente. Considero que nadie quiere hacerse daño a sí mismo de manera consciente. En ocasiones nuestros miedos nos llevan a crear situaciones dolorosas o memorias dolorosas de manera inconsciente. Por lo tanto, es muy importante que podamos identificar que somos seres creadores de nuestra propia realidad y tenemos esta albedrío de la conciencia. Podemos crear a través de un pensamiento, podemos crear a través del pensamiento sostenido en que nos vaya bien, pero para que esto suceda tenemos que mantener el pensamiento sostenido en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo logramos esto? Y volviendo al tema de física cuántica, analizando algo que se le conoce como salto cuántico. En el momento en el que se genera un salto de estado de conciencia, podemos identificar una característica esencial. Cuando se analizaban las partículas de quantum, que es lo que existe adentro del átomo, cuando se analizaban este tipo de partículas, se dieron cuenta que al momento de ser observadas durante un periodo de tiempo en un nivel vibracional, la partícula de quantum simplemente desaparecía al momento de ser observada. Cuando se preguntaban en dónde está esa partícula de quantum, se daban cuenta de que estaba expresándose en un más amplio estado de conciencia. Se encontraba la misma partícula, pero había descubierto una nueva manera de expandir su dinámica de movimiento. Y sigue siendo la misma partícula, pero pudo dar lo que se le conoce como salto cuántico, es decir, está en otra frecuencia. Si nosotros aplicamos este conocimiento del salto cuántico a la vida y las relaciones, podemos entender que tú puedes crear una nueva realidad de ti mismo y sigues siendo tú mismo, pero en una nueva versión de ti. Por eso nosotros podemos aplicar el término salto cuántico de una partícula de quantum a la vida diaria, porque cuando tú descubres la mejor versión de ti mismo, sigues siendo tú, pero ahora encuentras nuevas maneras de relacionar. Sigues siendo tú, pero encuentras nuevas maneras de tener relación con otros. Si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, al plano económico, si una persona es empleado, por ejemplo,
concibe una única manera de generar sustento para sí mismo y para su familia. Si esa persona abre su campo neuronal a nuevas posibilidades de obtener sustento en el mismo tiempo que anteriormente laboraba, entonces está abriendo su campo neuronal al infinito de posibilidades y a lo mejor se educa y a lo mejor recibe nueva información que le permite probablemente estar más tiempo con su familia o generar la misma cantidad de provisión en menos tiempo o generar más provisión en el tiempo en el que estaba anteriormente condicionada su labor. Y abre un campo de posibilidades, pero sigue siendo el mismo, pero anteriormente a lo mejor era empleado y ahora es empresario, sigue siendo la mejor versión. A lo mejor una persona que estaba condicionada a un tema de salud y consideraba que siempre estaba a lo mejor vibrando en sintomatología y de repente da un salto cuántico y obtiene salud perfecta, sigue siendo la misma persona, pero ahora percibe otras posibilidades dentro de su campo neuronal. El hecho de querer abrir la puerta infinita de posibilidades, considero que es el primer paso para poder mejorar la versión que tú tienes actualmente. Como lo hace la partícula de quantum, gira sobre su mismo eje de vibración y de repente desaparece de ese eje y se cambia a un nuevo estado de conciencia y se permite ser esta nueva versión en el campo neuronal. Por lo tanto, es posible que nosotros traslademos esto a la nueva versión de nosotros mismos, siendo quienes nosotros somos actualmente, pero descubriendo nuevas posibilidades que existen dentro de tu mente. Si tú consideras que no puedes crear algo, que no puedes, si en este momento eres un empleado y tú consideras que no puedes ser un empresario, entonces estás obedeciendo a tu red neuronal. Si en este momento consideras que no puedes formar una familia, estás obedeciendo a lo que existe en tu red neuronal. Pero si en este momento tú decides cambiar tu pensamiento por una nueva red neuronal donde el infinito de posibilidades está frente a ti, tú eliges. Elimino esta información dolorosa que me dice que yo no puedo formar una familia y entonces la dejo y me abro a cuántas posibilidades hay de que la mejor versión de mí genere una nueva oportunidad de vida. Y entonces, si tú lo cambias ahora, en un futuro, tú vas a poder crear esa realidad que tú anhelas. Porque es posible, porque tú la adquieres dentro del infinito de posibilidades. Entonces tú bajas una mejor versión de ti mismo, en donde tú seas capaz de crear una relación y bajas una nueva versión de una compañía de vida. Porque aquí voy con los estados de conciencia que nos impiden crear. Por ejemplo, si tú dices, es que no hay nadie para mí, inclusive a veces la cultura nos lo enseña. En México hay canciones que nos enseñan que pareciera que es imposible que tú generes una relación de pareja sana. Y a veces nos alimentamos continuamente de este tipo de información. Entonces dices, si yo no nací para amar, si no hay nadie que exista para mí, entonces tú estás cerrando tu campo neuronal a que exista esta posibilidad de que alguien se alinee a ti como tu compañero de vida ideal. No estás abriéndote a ese infinito de posibilidades. Y lo estás haciendo de manera inconsciente. Cuando tú tomas la conciencia, la palabra conciencia se refiere a darse cuenta de lo que estás creando, a darte cuenta de lo que estás pensando. Entonces, identificando esta característica, tú puedes crear a partir de lo que estás pensando en este momento. Si tú dices, yo quiero un compañero de vida ideal, pero a lo mejor yo analizo mi campo cuántico, mi campo invisible, mi campo de pensamiento, y yo analizo lo que estoy pensando, pues probablemente por eso no he encontrado aún quien me corresponde, porque estoy pensando
que no hay nadie para mí, o que es muy difícil para mí relacionarme, porque no tengo tiempo. Entonces, estoy creando una idea que no es concordante con lo que yo quiero crear. Por lo tanto, si yo observo mi campo creativo, mi diseño cuántico, mi diseño invisible, yo me voy a dar cuenta por qué estoy aquí, por qué no puedo establecer relaciones sanas, por ejemplo. Entonces, yo volteo y veo mis diseños cuánticos y veo lo que estoy pensando, observo mi pensamiento, observo lo que siento, observo mis emociones que determinan mi nivel de vibración, y entonces me voy a dar cuenta por qué hasta ahora no he podido crear lo que yo elijo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este diálogo interno, lo que te estás diciendo. A lo mejor te estás diciendo que no eres un buen compañero de vida. A lo mejor te estás diciendo que fracasaste con anterioridad. Y si no te tratas de manera compasiva, si no te tratas desde un respeto, y si no abres tus posibilidades a encontrar, entonces este campo neuronal estará cerrado. Muy bien, ahora te quiero preguntar algo. Estamos hablando de un experimentador, dijéramos, pasivo, a convertirte en un observador activo. Es decir, este es un trabajo que tenemos que empezar a hacer. Esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana, esto necesita un entrenamiento. Entonces, dejar de ser pasivo, en primer lugar reconocer que soy responsable de todo lo que está frente a mí. Y lo que está enfrente de mí me está mostrando lo que está dentro de mí. Entonces, voy a dejar de ser pasivo y me voy a convertir en activo. Para que yo vaya siendo un observador activo, ¿por dónde empezamos, Nati? Porque se oye todo esto, se oye muy bonito, cuando la partícula es observada, cambia, gira y se cambia a otro universo de más posibilidades. Pero yo como familia, vamos a hablar de familias, porque este programa está dirigido a la familia. Como una pareja, como una mamá con un hijo, como un hijo que nos esté escuchando con su mamá que le resulta complicada su relación, o al revés. ¿Cómo podemos empezar a trabajar, a ser un observador activo y reconocer que soy yo el hacedor de mis propias experiencias? A ver, Nati, si fueras tan amable. Bueno, primero que nada, en cuanto al salto de estado de conciencia, en ocasiones sí requiere de un entrenamiento, pero puede despertarse, como tú lo comentas, pareciera que de la noche a la mañana, pero generalmente lo despiertan experiencias significativas en tu vida. Las experiencias significativas pueden generar un salto de estado de conciencia. Generalmente no hay un tiempo específico. Lo puedes empezar a estimular hoy y sí puedes ver la manifestación enseguida de tu nuevo campo neuronal. La primera fase es identificar que existe una nueva versión, como tú lo comentas, de relacionarte con mamá, una nueva manera de relacionarte con mamá, que no sea a través de memorias dolorosas, que sea a través de memorias de integridad, de respeto y de amor. En ocasiones, las memorias dolorosas, cuando son bastante significativas, pueden generar un salto cuántico. Por ejemplo, una persona que tiene una experiencia significativa con un hijo, ya sea una memoria de júbilo, en donde ambos se sienten reconocidos, en donde ambos asisten o acuden, por ejemplo, a unas vacaciones y se la pasan muy bien porque salen de su contexto o de lo conocido. Entonces pueden que en un contexto distinto desarrollen una nueva capacidad de relacionarse, pero también puede ser que ambos atraviesen un evento significativo o doloroso para que despierte la conciencia. Aquí el punto es que el evento significativo tú puedes identificar si tú consideraste que fue por medio del amor o fue por medio del dolor que tú aprendiste. Ambos son medios de aprendizaje. En la vida nunca se nos prometió una vida sin dolor, se nos prometió la restauración
de ese dolor que nosotros podemos sentir. Pero la experiencia significativa puede estar alineada a un evento doloroso o a un evento amoroso. La mayoría, para hacerlo consciente, tendríamos que enfocarlo a un evento que sea mucho más amoroso de lo que actualmente estás vibrando. Entonces, lo primero que tienes que asumir, pues, es que tú tienes el control de esta versión. Y lo siguiente es que generalmente las personas tienen conductas, tienen hábitos que están ahí no para lastimarte, porque si tú lo tomas como que las personas tienen hábitos, palabras o acciones para lastimarte, estás asumiéndote en una posición de muy poco poder. Yo te diría, cámbiate de silla, cámbiate de la versión, porque a lo mejor si trabajo con adolescentes, a lo mejor un adolescente me puede decir, no, es que mi mamá le llama a mis amigos para vigilarme, y a lo mejor se siente hasta cierto punto amenazada. Volvemos a estas conductas en donde te sientes amenazado, porque es una elección. La percepción que tú tienes, en este caso de tu mamá, es que están haciendo las cosas o están interactuando de cierta manera para lastimarte. Igual una mamá puede pensar lo mismo de la dinámica que tiene con sus hijos. Es que llega tarde porque sabe que me molesta. Entonces, estás asegurando una realidad. Estás asegurando que alguien más está haciendo para molestar. La realidad es que esto resulta poco empoderador. Si tú asumes un diálogo mucho más consciente, entonces tú reconoces que hay actitudes de la otra persona que te generan dolor. Y entonces tú puedes identificar primero que nada qué sería de mí sin este pensamiento. ¿Qué sería de mí si yo no pienso en este momento que alguien está haciendo algo para lastimarme y asumo una actitud de poder? Y entonces, primero, no me asumo como una víctima, sino como una creadora de mi realidad. Y entonces, ya sea del lado que estés en este diseño creativo, en este diseño cuántico de la experiencia, puedes identificar que las personas no están teniendo estas actitudes para lastimarte. Lo están teniendo porque es lo único que hasta ahora conocen dentro de su red creativa neuronal. Entonces, si tú reconoces este estado de conciencia, entonces bajas la inestabilidad que te genera la emoción. Y entonces dices, ¿qué sería de mí sin este pensamiento? ¿Qué sería de mí si yo elijo no pensar que lo está haciendo para lastimar? Y entonces empiezas a bajar barreras. Dices, wow, no lo está haciendo para lastimarme, lo está haciendo porque es la manera que ella tiene de interactuar. Y entonces bajas barreras, estabilizas, te encuentras en armonía, te encuentras en paz, y desde ahí, de acuerdo a la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, él comentaba que no podemos cambiar una realidad ni podemos quitar los seguros de nuestro campo cuántico si nosotros no aceptamos y no amamos la experiencia tal como es. Entonces, primero tenemos que aceptar. Acepto la experiencia, entiendo que no lo están haciendo para lastimarme, me quito de esta posición de peligro, elijo retirarme de esta posición modo víctima y elijo tomar mi poder. Y entonces, cuando yo ya no estoy vibrando en miedo, entonces vibro en mi poder personal. Y desde mi poder personal me pregunto, si yo no estoy pensando en que lo hace por una conducta en donde yo me siento amenazado, ¿de qué manera puedo transformar este pensamiento que se base en un cambio que pueda generar desde mí la manera en interactuar? Entonces, si yo tengo una relación en donde yo grito constantemente, entonces, ¿qué puedo hacer yo para entonces tener una nueva interacción con mi familia? Pero no la basas en el otro. El principio es que todo cambio parte a partir de ti. Si tú quieres generar cambios en las otras personas, muy probablemente se den, pero solo a partir de que tú te conviertas en ese ejemplo de cambio para los demás. A ver, Nati, para que nos vayamos a comerciales, nos vamos a ir con una pregunta.
Tú estás hablando de que yo siento que estoy amenazado y de que yo considero, pero para todo eso necesito primero voltear adentro de mí. Mientras yo no me dé cuenta que estoy actuando de esa manera y que los pensamientos de miedo, de rechazo, de dolor, de sufrimiento están a mi alrededor, están dentro de mi mente, o sea, están ahí, yo no puedo hacer ningún cambio. Entonces, el observador tiene que estar primero atento a lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Y luego, si mi misión y si mi deseo es seguir siendo víctima, pues no lo voy a cambiar por nada, porque pues pierdo todas las oportunidades que se me van cuando dejo de ser víctima y me hago responsable de lo que yo creo, de lo que siento, de lo que experimento. Porque cuántas veces creemos que el victimismo nos da muchísimos dividendos. Ya no me van a venir a visitar, ya no me van a llevar a pasear, ya no me van a dar, no me van a dar lo que me dan ahora. Entonces es conveniente hacernos las víctimas. Para eso necesitamos realmente y de corazón querer ver las cosas de otra manera. Y para eso, pues hay que entrar adentro, porque no nos damos cuenta de eso. Entonces nos vamos a ir a un comercial y vamos a regresar en un momento con esta pregunta, amigos. Está con nosotros Nati, ella es especialista en física cuántica. Los negocios modernos buscan constantemente reducir sus costos de personal, especialmente cuando inician. Además, asistentes personalizados, preparados y profesionales son fundamentales para las buenas relaciones con los clientes y proveedores, ayudando a los dueños de negocios sin importar el tamaño al estar organizados y trabajar de una manera eficiente. En BetaWorld Business Centers hemos creado un servicio que está cambiando la forma en que los pequeños y medianos empresarios trabajan y lo llamamos BetaWorld Virtual Assistant Service. Un servicio que provee un asistente en los Estados Unidos entrenada, bilingüe y profesional para el manejo de su agenda, ejecución de tareas, coordinación de clientes, proveedores, manejos de llamadas, mensajes y correos, coordinación logística y de viaje, así como cualquier actividad que apoye al pequeño o mediano empresario a enfocarse en su negocio. Todo a una fracción del costo de un asistente de tiempo completo y con disponibilidad durante sus horas de oficina. Llámenos al 281-944-9116 y permítanos ser parte de su éxito. Tu programa Cuento Contigo. Amigos, pues a toda la comunidad Cuento Contigo, muchísimas gracias por estar aquí. Y está con nosotros esta jovencita, esta señorita, no sé, ¿verdad? Pero es una muchacha muy joven, que se llama Nati Macías y nos viene a dar todo su conocimiento. Entonces, para los que están ingresando ahorita a escucharnos, estamos hablando de la física cuántica, cómo puede ayudarnos en nuestras vidas. Y eso pues es muy importante. Entonces, la física cuántica nos dice que el observador modifica lo observado. Y eso lo podemos estar nosotros trabajando dentro de nuestras familias. Pero nos fuimos con una pregunta para Nati. Cuando realmente considero que aquel otro, el que está fuera de mí, que al final de cuentas somos nosotros mismos, que está allá afuera de mí, lo considero como un peligro, pero a lo mejor me gusta esa dinámica, me gusta maltratar, me gusta ser víctima. Pero antes de que Nati nos conteste, amigos, nos vamos a ir a que Rodolfo nos haga favor de decirnos en dónde nos encontramos y dónde nos pueden escuchar. Gracias, nena, interesantísimo el tema que estamos abordando el día de hoy y por eso invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo que participen con sus dudas, preguntas a los teléfonos 44 42 54 10 31 aquí en San Luis Potosí, 44 42 54 10 31 y también envíen sus mensajes de texto vía WhatsApp al 52 44 43
520865. Repito, WhatsApp 524443750865. También que nos sigan a través de Facebook Live, que estamos transmitiendo en este momento, en nuestro sitio en Facebook, Cuento Contigo TV, y también que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en @cuentocontigo.radio. Saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos desde las ciudades de Houston, Texas, en los canales de televisión abierta, el 21.10, Corpus Christi, el 33.10, Tallahassee, Florida, el 29.10, en Beaumont, Texas, el 27.10, en Atlanta, Georgia, el 22.10 de televisión, en Lake Charles, el 14.10. También saludamos a quienes nos escuchan en San Antonio, Texas, en la señal de radio del 1520 AM, y en Chicago, Illinois, en el 102.9 FM. Adelante, nena, continuamos. Regresamos con Nati Macías. Nati, entonces, ¿cómo podemos empezar a poner en práctica? Tú dices, en un evento significativo, puedo de repente cambiar directamente a conectarme con lo que verdaderamente soy y desde ahí ver el mundo. Y luego, con eventos tanto dolorosos como muy, muy alegres, me pueden llevar a ese camino. Entonces ya sabemos que la espiritualidad es un camino. Y es un camino que estamos recorriendo todos. Y tú nos das esta herramienta que es la física cuántica. Entonces, si el observador modifica lo observado, platícanos cómo podemos empezar. O sea, danos así tips como muy fáciles de que empecemos a trabajar con la física cuántica. Todos aquellos que digan, este es mi camino, me gusta mucho lo que nos platica Nati, me gustaría seguirla en sus redes, me gustaría que me ayudara. Todo eso, pues ahorita vamos a dar sus redes, ¿cómo ves, Gustavo? O las damos después, o que ella misma nos las dé para que todos aquellos que se interesen la puedan seguir y que ella nos vaya dando tips, ¿no? A ver, sino muy prácticos para la familia, para los esposos, para los niños, para todos aquellos que aprendimos a sobrevivir nada más y que dentro de nuestro modelo mental pues hay sobrevivencia. ¿De qué manera? Que aprendemos a mentir, que aprendemos a escapar, que aprendemos a muchas cosas con tal de que no nos hagan daño. Entonces, Nati, ya te dije muchísimas cosas. ¿Con qué empezamos? Como esta actitud de defensa. Sí, gracias, Elena. Mira, primero puedes identificar cuáles son lo que has vivido previamente, lo que te está robando la paz en este momento. Identifica una situación dentro de tu dinámica familiar en específico que te esté robando la paz. Y también quiero que identifiques cuántas veces has tenido experiencias similares, ya sea con las mismas personas o en las mismas situaciones. ¿Cuántas veces te has descubierto en la misma situación, con la misma frustración, con la misma impotencia, con el mismo enojo, con el mismo miedo? Y entonces, sé consciente de lo que estabas pensando que iba a suceder, porque tenemos una tendencia natural al miedo. Pareciera que pensamos lo peor. Es que hoy, cuando tú vas llegando a casa, a lo mejor estás pensando inconscientemente, tu mente te está llevando a pensar lo peor de tu compañero de vida, de tus hijos, o de algo que te roba la paz, pero estás pensando desde la postura de lo que te está robando la paz. Entonces tú puedes analizarlo para que hagas un cambio de estado de conciencia y parar en ese momento, porque lo que estás haciendo es manifestando las mismas realidades. Entramos en estos círculos cuánticos que pareciera que no podemos salir porque vivimos lo mismo una y otra vez. En un día podemos vivir la misma experiencia. Entonces, lo que necesitamos hacer en ese momento es parar, ser conscientes de lo que estamos pensando que va a suceder. Sí, ya dejé salir a mis hijos, pero seguro van a llegar tarde. Voy a llegar y va a ser el fin de semana y voy a estar con mi pareja, pero seguro no me va a prestar atención. Entonces, cuando nosotros damos algo por hecho, estamos fomentando esta creatividad. Y entonces no podemos salir de esta versión porque estamos viviendo las mismas experiencias una y otra vez. Entonces, si
tú en verdad quieres hacer un cambio, lo primero que debes hacer es permitirte crear a partir de lo que estás en este momento sintiendo. ¿Cuántas veces te ha robado la paz la misma situación? Parar esta situación en tu mente, elegir cambiar tus pensamientos y lo que tú consideras que es un problema se va a arreglar solo o automáticamente porque vas a ver infinitas soluciones. Entonces, si tú empiezas a identificar que vas a tener la misma escena de llegar a casa y a lo mejor discutir con tu compañero de vida, si tú eliges parar ese pensamiento, empiezas a permitirte estar en tu paz y desde ahí manejar inteligencia emocional. La característica principal para hacer un cambio es que este cambio no dependa de la otra persona. Pensamos en lo que no queremos y entonces el cambio en verdad tiene que empezar a partir de ti. Si es el ejemplo de la compañía de vida en donde tú desarrollas continuamente una discusión, una discordia por el mismo tema, entonces tú puedes elegir hacer un salto de estado de conciencia que no dependa de tu pareja. Por ejemplo, si dices, si mi pareja no tiene esta actitud, entonces todo va a cambiar. Y entonces le estás dando la responsabilidad de cambio a tu pareja. Si tu pareja deja de hacer ciertas cosas, deja de expresarse como se expresa, entonces van a tener una armonía. Y yo creo que si tú quieres hacer un cambio, requieres que toda la responsabilidad creativa de tu mundo cuántico y de lo que tú puedes observar, la aceptes y la reconozcas. Entonces, independientemente que mi compañero de vida haga este comentario o tenga esta actitud, yo elijo no reaccionar, elijo no responder, con la finalidad de salirme de esta creación consciente que hago, de esta creación inconsciente que todos los días estoy creando. Entonces, ¿qué pasa o qué sería de mí sin ese pensamiento? Esa es una manera de comenzar a hacer un cambio. Es un verdadero trabajo de la conciencia. Si yo dejo de responsabilizar a otro, me responsabilizo yo, entonces empiezo a generar un cambio que no dependa de la actitud de mi hijo, mi paz, que no dependa de la actitud de mi pareja, mi paz. Estoy generando un cambio para mí, estoy generando un cambio consciente. Y entonces la experiencia va a ser completamente distinta, porque a lo mejor ya no van a ser dos personas discutiendo. Probablemente él elija continuar una discusión, probablemente él elija estar enojado, pero tú eliges de manera consciente mantenerte en tu paz. Y entonces ahí es donde se abre el infinito de posibilidades. Porque a lo mejor, posterior a esa escena, tú terminas triste, terminas llorando o terminas enojado o frustrado y a lo mejor, como por ahí decimos, se nos echa a perder la tarde. Pero si tú decides de manera consciente, antes de vivir la experiencia, analizar lo que tú conoces como realidad y observar tu poder creador ahí, entonces tú paras y eliges mantenerte en tu paz. No que dependa de los demás, sino que depende de ti mantenerte en esa paz, para que entonces, si la persona elige seguir molesto, si la persona con la que convives elige continuar en esta dinámica, tú puedes salir y entonces tu tarde a lo mejor ya no va a estar en esa convivencia, pero va a ser completamente diferente esa tarde, porque tú elegiste no prestar atención ahí, sino a prestar atención en el infinito de posibilidades. Donde está tu atención, está tu energía. Donde está tu energía, está tu realidad. Entonces, no va a ser la misma experiencia para una persona que todas las tardes llora, está ansiosa, tiene miedo. No va a manifestar la misma realidad en un futuro próximo que la persona que elige estar en su paz y elige hacerse responsable de lo que siente. Porque a lo mejor la persona con la que estás despierta una herida. A lo mejor estás en una dinámica con tu familia y a lo mejor tu compañero de vida no en ese momento que tú le estás hablando, a lo mejor está haciendo otra actividad y a lo mejor en ti despierta esta
necesidad de atención. Entonces hay gente que me dice, hasta que mi marido vuelva y me mire y me diga que me preste atención en lo que le estoy diciendo, ese día vamos a tener una conversación. Probablemente puedes cambiar tu realidad si tú eliges, independientemente de las actitudes que elija tomar tu compañero de vida, mantenerte en tu paz. Porque entonces así empiezas a abrir un campo neuronal distinto, porque empiezas a conectar con otras posibilidades de interacción. Primero para contigo mismo y luego para con los demás. O sea, cuando yo digo, no depende mi paz de ti, sino solamente de mí mismo, pues eso también es un entrenamiento. Es un entrenamiento, Nati, desde la perspectiva de que yo no voy a cambiar de un día para otro. Bueno, tú dices que puede ser que sí, aplicando la física cuántica, pero hoy decido que mi paz depende única y exclusivamente de mí. Y que no quiero este pensamiento. Este pensamiento no lo quiero, el que quiero es este. Este pensamiento no lo quiero, el que quiero es este, y puedo cambiar ese pensamiento, que al final de cuentas los pensamientos pues son neutros, lo único que hace es el significado que yo le doy. El significado que yo le pongo al pensamiento es el que me produce de lo que tú estás hablando. Entonces, para que yo pueda empezar a elegir, la paz, porque puedes decir, no me afecta, pero a medida que crece, va increciendo el pleito, la dificultad, a lo mejor de repente te vuelves a enganchar, pues estás conectado con un sistema de pensamiento que has utilizado, pues no solamente en esta vida, quizá hay muchas. No sé qué piensas de eso. Sí, básicamente hay algo que yo les comento. Todo es los limitantes, inclusive que tu yo egoico venga y te diga, cuando tú busques tu paz, seguramente tu mente va a buscar lo conocido. Lo conocido, inclusive podemos desarrollar adicción a ciertas emociones. Si tú todos los días discutes a las 6 de la tarde, tu bioquímica cerebral va a responder a estas emociones. Imagínate cómo están tu bioquímica cerebral y cuántas sustancias no genera a las 6 de la tarde siempre que discutes. Entonces, la primera vez que tú eliges tu paz sobre estas emociones, muy probablemente tu misma química cerebral te va a decir, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa si estamos acostumbrados a segregar ciertas sustancias desde el cuerpo físico todos los días? Entonces, lo primero que tú tienes que ser consciente es voltear a ver y decir, elijo dominar sobre mis emociones, tener esta inteligencia emocional, y tu mente seguramente te va a volver a estas escenas que te van a mantener en esta creación, y vas a volver a vivir exactamente lo mismo que vives, el mismo estrés, el mismo enojo, todos los días, pareciera que a la misma hora. Pero si tú eres capaz de observar, de ser el observador de tu propia realidad, entonces solo así puedes transformarla. Esta dinámica de transformar nuestra propia realidad sí depende mucho de nuestra inteligencia emocional. Y probablemente te vuelvas a observar en ese nivel de conciencia. Algo que a mí me gusta mucho decirles es que con que lo intentes una vez, tu realidad va a ser distinta, bajo el pensamiento sostenido. Tendemos a pensar lo que no queremos. Piensa en lo que sí quieres y que dependa de ti. Y a partir de esto hacemos conciencia de que podemos mantenernos en iluminación. Y ahí está el hombre y la mujer virtuosa, la virtud de dejar ir, la virtud de dejar ir experiencias, la virtud inclusive de volvernos en este equilibrio, es volvernos modo niño. El niño tiene la capacidad de adaptabilidad, el niño tiene la capacidad de, inclusive mucha más adaptabilidad e inteligencia emocional a veces que muchos adultos. Si yo le llamo la atención a mi hijo en ese momento pone atención, puede mantener su atención ahí, pero minutos después los niños están jugando. Los niños tienen esa capacidad de mantener la atención, el pensamiento sostenido en lo que les interesa, en crear. Están creativos, están jugando, no se enganchan en esto. Los adultos somos los que
a lo mejor mantenemos ese pensamiento sostenido en lo que hicieron mal, y así es como se generan estructuras mentales de no merecimiento. Porque nosotros les decimos a nuestros hijos, estoy enojada por lo que hiciste ayer o antier. Entonces ahí es donde el niño empieza a comprender que pertenece a un sistema de creencias de lo que puede acceder y lo que no. Pero si nosotros mantuviéramos este pensamiento como lo ven los niños, que tienen esa capacidad de vivir una experiencia y soltarla y pasar a otra experiencia, nuestras experiencias de vida serían mucho más placenteras. La energía del mundo cuántico, al momento de ser creadores de nuestra realidad y al momento de venir a la concepción, esta energía de concepción, donde se genera esta luz cósmica, esta energía divina, en donde la energía masculina y la energía femenina conectan perfectamente. No todas las veces que las parejas mantienen intimidad generan vida. Cuando se genera vida, esta chispa energética tiene el potencial de una bomba atómica a nivel milesimal, tanto que crea vida, va creando, y saben perfectamente qué hacer las células para poder crear la vida como nosotros la conocemos. Entonces, esa energía que nosotros reconocemos que existe o que existimos desde nuestra esencia, contiene información suficiente para mantener una vida plena. Algo que yo les comento es que esa energía no necesita terapia, esa energía únicamente necesita despertar. El alma no necesita terapia, el alma no necesita más que despertar a la conciencia, darse cuenta que somos esencia, darnos cuenta que somos energía y que esa energía es inteligente, que posee la capacidad de crear y de manifestar para bien. Cuando nosotros descubrimos esto, entonces lo podemos pasar a dominar, que esta energía, esta fuerza orgónica sea capaz de dominar tus pensamientos. Porque si nosotros permitimos... Esto, Nati, es la forma en que podemos quitar el peso de nuestros programas sin tanto desgaste emocional, mental. Esto que nos estás platicando, ¿es eso? ¿De qué manera podemos soltar ese peso de ese programa que tienes ahí por muchísimos siglos, quizá? ¿Cómo puedes quitar eso y empezar a vivir de otra manera? Movernos de diferente manera. Sí, la mente te va a regresar a tus programas, pero esta es la parte mental. Primero somos energía, traducida desde el espiritual como alma. Después somos mente, y dentro de la mente están las emociones. Te refieres a mente como cerebro, ¿verdad? Estamos hablando, sí. Tú hablas de la mente como un cerebro, sí. Sí. Y claro, dentro de la mente existe lo que nosotros conocemos como cerebro triuno. Está la parte instintiva del ser humano, que está la parte de las emociones y la parte del razonamiento. Todo esto lo podemos identificar como la mente. Pero lo primero que, siendo como esencia, cuando tú sientas que no puedes resolver algo, es como, yo pongo el ejemplo, cuando nosotros tenemos un aparato electrodoméstico que no funciona, si tú ves el manual de cómo fue creado, a lo mejor lo intentas reparar, pero si no sabes cómo hacerlo, entonces lo llevas a quien lo creó, lo mandas, generalmente mandas ese aparato a que en el lugar donde lo crearon puedan encontrar soluciones prácticas para esta situación. Lo mismo sucede contigo. Si tú piensas que desde la mente no puedes encontrar ninguna herramienta para resolverte, recuerda que antes de ser una mente, fuiste energía, y que esa energía posee una fuerza tal de potencia, de creación, de estabilidad, perfectas para ayudarte. Entonces, es lo que nosotros conocemos como yo divino, como este primer nivel de jerarquía. Primero soy esencia y después soy mente. Cuando tu mente no puede resolver algo, permítete elevar la conciencia para que lo resuelva tu yo divino, para que lo resuelva tu yo cuántico, tu yo energético. El yo energético no se mimetiza con tus emociones. El yo energético no se mimetiza necesariamente con lo que tú consideras como realidad. Está mucho más elevado de lo que tú hasta ahora conoces. Entonces, claro, es entregar tus cargas o lo que tú consideras que es tu peso o el peso de tu mente a ese potencial del ser humano. El ser humano tiene esa potencial creativa. Entonces, primero está esa potencial creativa y después los esquemas mentales. Y es posible entregar
tus cargas ahí y desde ese plano existe la solución. Muy bien. Eso está muy interesante. ¿Nos podrías platicar de las partículas de entrelazamiento? Sí, las partículas de entrelazamiento cuántico hablan justamente de esta información que existe entre lo que tú actualmente conoces y una realidad que tú puedes identificar como deseada. En otras ocasiones creo que lo podemos identificar. A veces nos cuesta trabajo pedir para manifestar. Si tú quieres algo, vivir una experiencia, porque la vida es una experiencia en realidad, primero somos, posteriormente hacemos y como consecuencia tenemos. Vivimos en una realidad donde nos enseñan a hacer. Cuando haces, pareciera que entonces tienes. Y cuando tienes, entonces pareciera que eres. Y por eso mucha gente se siente muy vacía, cuando la realidad es que primero es importante ser, y el mismo ser te indica qué hacer, y como consecuencia tienes. La partícula de entrelazamiento nos habla de esa sincronía que existe cuando nosotros creamos una realidad. Lo más importante es permitirte vibrar ahí. Los seres humanos tenemos la capacidad de bioluminiscencia, de vibrar en frecuencias de vibración. Tú en este momento puedes estar vibrando en una situación a lo mejor con tu salud y a lo mejor estás pensando algo relacionado con tu salud y les pongo siempre un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico médico fatídico, ¿no? Inconscientemente tu mente te lleva a investigar sobre ese padecimiento y nadie se ha sanado por ser especialistas en un padecimiento que te acaban de diagnosticar. La gente que sana es porque, al contrario de empezar a buscar más información acerca de la enfermedad, de los síntomas, empiezan a buscar más información de casos de éxito en donde personas han sanado de la misma sintomatología. Este es el factor en donde la persona cree que puede sanar y entonces busca herramientas para sanarse en lugar de buscar motivos para bajar su sintomatología, para aumentar la sintomatología. O sea, no sanamos haciéndonos especialistas en ese caos que genera la información. Entonces, las partículas de entrelazamiento nos dicen que una persona es capaz de crear esa información a partir de lo no visto. Puede buscar información de personas que hayan sanado de la misma sintomatología o que mejoren su calidad de vida. Y entonces crea la red neuronal necesaria desde este entrelazamiento, desde este estado en el que se encuentra con el diagnóstico en la mano, hacia esa versión que quiere conocer. Pero necesita pararse en este mundo de posibilidad. Porque existe un entrelazamiento entre lo que tú estás viviendo ahorita y lo que tú anhelas vivir. Tienes que encontrar esa sincronía. Sin embargo, si tú, estando parado en este punto de frente a tu diagnóstico, te pones a investigar la información de por qué es terrible esta enfermedad y por qué tú no vas a poder salir bien y por qué no aporta nada a tu vida, entonces en ese entrelazamiento cuántico te va a llevar a vivir esta realidad. Por eso vivimos en un mundo con infinito de posibilidades y solo tú tienes ese poder de crear y manifestar a partir de tu inteligencia emocional, a partir de tu paz y a través, inclusive, superando los esquemas de tu mente. Existe una metodología muy práctica y sencilla que no necesariamente la mente siempre te va a pedir respuestas. Inclusive puedes darte permiso de no necesariamente acudir a las respuestas en este momento. Las respuestas van a llegar solas. Puedes abrir una carpeta, como si estuvieras en la computadora, una carpeta y poner no lo entiendo. No entiendo para qué de esta experiencia. En este momento no lo entiendo.
y la puedes colocar ahí si no sabes el para qué estás viviendo estas experiencias. No necesitas respuestas en este momento. Y esto es parte de lo que la mente continuamente te está demandando. Tú puedes decir, en este momento no lo entiendo, y dejarlo ahí, soltarlo. Muy bien. Suelta, y a partir de ahí... Nos vamos a ir a un corte, Nati, y vamos a regresar en un momento. Amigos, está con nosotros Nati Macías y nos está hablando de la física cuántica. Regresamos en un momento. Si eres como yo, probablemente estás enamorado de más de una mujer. Tú pasas millas y millas con ella en el camino. Ella nunca se queja y siempre está a su disposición sin importar a dónde vaya. Sin embargo, esta mujer necesita tu atención, cuidado y mantenimiento. Y sí, necesita saber que tú también la amas. Y sabemos que podemos cuidar plenamente de tu señora por ti. Hola, mi nombre es Luciano. En Dirty Rancho Motorcycles somos un taller de restauración, customización y reparación de motos. Eso significa que podemos cambiar desde el aceite o restaurar su belleza natural con piezas personalizadas de alta calidad. En Dirty Rancho Houston Motorcycles hemos prestado servicio a cientos de motociclistas a lo largo de los años con las mejores reseñas y un excelente servicio al cliente, lo que nos convierte en la primera tienda de motocicletas en la ciudad. Deja que nuestros expertos cuiden de tu mujer. Sabemos lo importante que ella es para ustedes. Una vez que terminemos, te enamorarás nuevamente de tu mujer. Y si no me crees... Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Pues estamos con una invitada muy especial. Y ella es potosina también. Eso no lo sabía Nati. Qué bien, Nati Macías. Entonces ella está aquí con nosotros y vamos a empezar este último tramo del programa. Pues vamos a dar, Rodolfo, que Nati nos dé sus redes sociales donde la podemos escuchar y luego ya entras tú, si fueras tan amable, dándonos con nuestros amigos ganadores de este domingo. Nati. Adelante, Nati, con tus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook en @NatiMac1, en el canal de YouTube como Nati Macías. Ahí subimos un ejercicio como facilitadora en terapia cuántica al mes con temas de interés. Y en la página ponemos los pormenores de talleres, de conferencias y de sesiones 1 a 1, además de trabajar en línea. Y para vía WhatsApp, para contactar, es 44 43 14 46 14. Bien, muchas gracias. Doy el nombre de los ganadores de los vales de Kentucky Fried Chicken que esta semana obtuvieron Aurora, Carmen Rodríguez y la señora Coco Estrada. Pueden pasar, ya saben, Avenida Salvador Nava, número 278, Colonia del Paseo, por su vale a partir del próximo miércoles. Estará disponible ahí en la radiodifusora, en un horario de 9 a 1:30 de la tarde y de 4 a 6:30. También les recordamos que si quisieran escuchar nuevamente este programa o algún otro, pueden entrar a nuestros podcasts. Están disponibles en www.naumedia.tv/Cuento Contigo. También pueden verlo en nuestro sitio en Facebook. Nos encuentran en Cuento Contigo TV y pueden seguirnos en Instagram en @cuentocontigo.radio. Adelante, nena. Pues vamos a continuar, Nati, de manera que podamos ir cerrando este programa, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y todo esto que nos platicaste, pues estuvo muy interesante, ¿no? Podemos movernos de forma diferente y podemos ir haciendo este cambio de paradigmas. Y eso es muy importante para todos los que nos escuchan, de forma que podamos ir cambiando nuestras vidas.
Pero pues volvemos a lo mismo, necesitamos primero darnos cuenta, ser un observador activo, saber que soy responsable de lo que veo, de lo que siento, de lo que experimento, de todo aquello que pareciera que me pasa, pero que yo soy el participante activo, soy el que lo hace al final de cuentas. Y entonces Nati nos va a empezar a cerrar lo de las partículas de entrelazamiento. Nati, desde el punto de vista de la cuántica, yo entendía que una partícula puede estar en un lugar o puede viajar, la otra partícula puede viajar a través del universo, de un lado a otro en el extremo que sea, y siempre se van a comunicar, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada de eso, y se pueden comunicar a través de ellas mismas, porque están entrelazadas, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo cuando hablamos de partículas entrelazadas, de tantos mundos, Nati, tanto espacio, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Entonces, platícanos todo esto para empezar a cerrar. Mira, me vino a la mente un caso muy práctico de una chica en consulta que me comentaba este infinito de posibilidades a través de las partículas de entrelazamiento, porque las partículas de entrelazamiento dentro de la percepción de las relaciones es que eres tú mismo en otra realidad y se entrelazan en la conciencia. Puedes generar un estímulo en una y obtener el resultado en otro, aunque esté en otro espacio, la otra partícula. ¿Esto qué quiere decir? Desde la física cuántica puedes colocar dos partículas que han permanecido unidas de la misma unidad, las separas, a una le haces un estímulo y la otra partícula lo puede sentir. Si nosotros analizamos esto dentro de un ser, por eso les ponía el ejemplo de quién eres ahora y quién eliges convertirte, tú puedes aplicar en este momento un estímulo nuevo a tu vida y los resultados los vas a percibir en otro plano de estado de conciencia. Si nosotros vamos a un ejemplo práctico, me comentaba una persona que tuvo una diferencia con su compañero de vida en principio de la mañana y en la tarde ella no dejó ir ese estado de conciencia, por lo tanto en la tarde pareciera que su compañero llegó normalmente y ella seguía enganchada en ese estado de conciencia de dolor y de miedo. Yo le ponía el ejemplo, ¿qué hubiera pasado contigo? Imagínate lo que hubiera pasado, porque esto es algo que determinó inclusive la manera en la que interactuaron todas las vacaciones, por una situación que no se supo superar a través de la inteligencia emocional y a través de hacer un cambio en tu vibración actual en el estímulo recibido. O sea, si nosotros queremos trabajar las partículas de entrelazamiento desde el estímulo recibido, existe una manera de que tú modifiques el estímulo que tú recibiste. Y entonces, 5 horas después, tú puedes elegir resignificar lo vivido para generar un nuevo estímulo en ti. Entonces, tú puedes generar un estímulo que genera enojo y esto va a estar directamente relacionado con tu percepción de ti mismo en tu futuro. Pero si tú cambias la percepción de lo vivido y entonces identificas que solamente fue una diferencia, puedes cambiar tu realidad próxima 5 horas después porque cambiaste esta versión de ti. Cuando las personas pasamos mucho tiempo juntas, existe esta teoría en donde desarrollamos cierta sincronía con partículas de entrelazamiento. Una persona que convive mucho tiempo con otra, aunque estén lejos, pueden saber si la otra persona se encuentra bien, se encuentra en peligro, está viviendo júbilo en su vida. Existe esta relación al momento de tu existir, sigue esta relación en cuanto a partículas cuánticas. Sí es posible. Inclusive estos son los principios de la física cuántica, pero también son los principios de lo que hoy conocemos como tecnología. Cuando descubren los quantum, lo primero que nosotros
identificamos es que el ser humano está lleno de quantum. Tus quantum los estás utilizando para edificarte o lo estás utilizando para destruirte. Al final siempre estás creando, tú eliges qué quieres crear. Entonces tú puedes elegir edificarte o puedes elegir destruirte de manera inconsciente. Sin embargo, estos principios fueron la apertura a generar los primeros ordenadores cuánticos. Lo que nosotros conocemos como tecnología, esas grandes computadoras, se dieron cuenta que el ser humano está lleno de quantum y que nos comunicamos inalámbricamente. Si yo muevo una mano, mis quantum están activos de mi cerebro, le están diciendo a mi mano cómo moverse. Esto es el principio que se le conoce como física, desde la física cuántica, el principio de los ordenadores cuánticos. Y de ahí se empieza a colocar en ordenadores lo que hoy conocemos como tecnología o sistemas de cómputo que nos permiten el día de hoy comunicarnos inalámbricamente unos con los otros. De la misma manera, todos estamos conectados. De la misma manera, lo que le pasa a una persona cuando cambia su realidad, le permite cambiar la realidad de vibración mínimo a 10 personas con las que está en contacto. De esta manera, desde las relaciones funcionan las partículas de entrelazamiento. Si tú haces un cambio en tu vida en este momento, no solamente va a repercutir en ti va a ser la primera persona en que lo vas a experimentar. Sin embargo, va a repercutir en la vibración de las personas que están a tu alrededor. Por lo tanto, si tú cambias ese estímulo en ti en este momento y decides verlo desde la resignificación de lo sucedido, esto va a afectar positivamente la vida de las personas que están a tu alrededor y la otra persona, en este caso, si lo vemos desde las partículas de entrelazamiento, lo va a percibir como algo mucho más armonioso, menos amenazante en su contexto. Y de esta manera se puede aplicar lo que es las partículas de entrelazamiento a la relación. Si tú haces ese cambio, todo empieza a girar de manera distinta. En el caso de esta chica, este cambio de conciencia determinó la experiencia vivida en sus vacaciones. Si tú eres capaz de cambiar el estímulo que recibiste, modificar el estímulo, entonces cambias tu realidad. Podemos identificar si tú colocas un estímulo de calor en una partícula, a lo mejor la otra partícula siente calor. Si tú en este momento, hablando en el estricto sentido de las emociones, si te sientes amenazado, entonces las personas que están a tu alrededor también van a percibir esta misma sincronía de vibración. Van a identificar sentirse amenazado. Entonces tiene que ver que tú seas consciente del estímulo que estás recibiendo y seas consciente de cómo está llegando a ti y cómo lo puedes tú resignificar para modificar. ¿Y eso no tiene nada que ver con las almas gemelas? Bueno, el concepto de cómo nosotros llegamos aquí, de cómo elegimos venir a vivir en un plano de conciencia, pues es que nosotros tenemos algo que se le conoce como contratos de alma. El contrato de alma radica en entender que nosotros venimos a este mundo con una misión, que venimos a aprender algo y que venimos a dejar algo que aporte valor a la vida de las personas a través de nuestra esencia pura, para que nosotros podamos completar esa misión de vida. En ocasiones existe una persona que es nuestro correspondiente para ayudar y puedes encontrar personas que contigo tienen esa sincronía para identificar este contrato de alma. A mí me queda muy claro que las personas en ocasiones tenemos esta correspondencia para con nuestros hijos. Por ejemplo, nuestros hijos los recordamos, cuando los vemos los recordamos, los reconocemos como que nosotros en algún momento hicimos un contrato de alma con nuestros hijos que nosotros íbamos a ser sus padres en esta vida y nuestros hijos iban a ser, nosotros íbamos a guiarles por este camino. Este es un reconocimiento. Existe mucha teoría de la que habla de que hay personas que no necesariamente tienen que ser pareja. Yo considero que esto es un mito en la conciencia. Mucha gente dice, es que mi alma gemela tiene que ser mi pareja, tiene que ser, no necesariamente se concibe así. Puedes tener a otra persona que sea tu correspondiente para ayudarte a cumplir tu misión de vida y no necesariamente tener una relación de pareja con esta persona. Puedes encontrarlo en una persona, en una amistad, puedes encontrarlo
en una persona que te ayude a abrir caminos para que tú alcances tu misión de vida. Y hay mucha teoría con respecto a esto, inclusive alguien que no necesariamente permanezca mucho tiempo en tu vida. Existe una experiencia que narra un autor con respecto a los de contratos de alma, que dice que en una ocasión una persona trasciende su madre y estaba en Nueva York, estaba lloviendo y no había taxis para llegar a donde estaba su mamá y no podía en ese momento considerar otra opción porque se paralizó del miedo. Entonces pareciera que llega una persona, ella anhelaba ese estado de conciencia de ir a estar con sus seres queridos y una persona llega y le ofrece justamente lo que en ese momento fue el deseo de su corazón. En ese momento esta persona se quería conectar para ir a una ciudad cerca, para ir a ver a su mamá, a su familia, porque su mamá había trascendido, y esta persona llega en el momento justo, en el momento exacto y se ofrece. Entonces ella estaba segura de que esta persona nunca lo volvió a ver, pero que tenía un contrato de alma en su vida, porque para ella fue un momento donde ella despertó la conciencia, fue un momento determinante y ella se dio cuenta que podía manifestar una realidad a partir de que ella elegía manifestarla. Entonces ella manifestó de manera inmediata. Básicamente ella pidió al elevarse a la conciencia de estar en otro lugar y no había manera, ella no concebía desde su mente maneras. Pero se abrieron estas posibilidades de la conciencia dentro de su campo neuronal y alguien más se ofreció sin ningún tipo de beneficio. Y la lleva y jamás la volvió a ver y ella decía, yo tengo un contrato de alma con esta persona, es decir, algo pasa en mi vida, en mi edificación de vida, que era importante que él estuviera ahí. Y ella dice que más que el ver trascender a su mamá, fue que ella despertó la conciencia en ese momento y se hizo responsable de su poder de crear o manifestar. Porque ella decía, bien pude haber dicho, no voy, es imposible, y cerrar como este campo neuronal a posibilidad. Pero en el caso de muchas personas lo pueden sentir, de hecho, yo creo que el mejor ejemplo fuera de la relación de pareja, yo creo que lo sentimos con nuestros hijos. Yo creo que esta intuición materna que se despierta cuando somos mamás, pues es el hecho de saber en cómo están viviendo nuestros hijos, lo podemos intuir. Son virtudes inclusive que se van despertando poco a poco de la conexión que tenemos con nuestros hijos y saber que a veces en ocasiones tú puedes intuir que algo no está bien y puedes empezar a prestar tu atención en las soluciones, porque a veces ahí tenemos que cuidar mucho. Hay que prestar la atención en cómo ayudar a nuestros hijos a salir de ese estado de conciencia en lugar de pensar en cómo la situación puede empeorar. A veces, yo siempre les digo que tenemos una palabra que tiene mucho poder sobre nuestros hijos. No es lo mismo que veamos salir a nuestros hijos y que le digamos que nos preocupe, a lo mejor que nos despierte una emoción de preocupación porque va con amigos y decir, estos muchachos te van a llevar a un lugar donde no quieres, te va a ir mal. O sea, a veces nosotros decimos y los condicionamos. La palabra inclusive también es creativa, que no es lo mismo a parar al muchachito en la puerta y decirle, yo sé cómo te eduqué y te doy la confianza para que tú sepas lo que está bien y lo que es correcto para guiarte en tu vida, pero yo te estoy depositando en ti la confianza, no te estoy enjuiciando antes de salir de casa. Entonces, si tú le dices a una persona, a tus hijos, sobre todo los condicionas cuánticamente, le dices, yo confío en ti, yo confío en lo que tú sabes, yo confío en tu conocer, en tu ser, ¿sabes? Y siempre voy a estar aquí contigo, es diferente porque tú estás bendiciendo la vida de a quien amas. Bendecir es decir bien. La palabra maldecir es decir mal. Y creo que como padres debemos de ser muy conscientes en eso. Nos cuesta trabajo porque traemos un sistema de creencias así, o a lo mejor así nos educaron, pero es posible. O sea, es posible cuando tú condicionas a una persona hacia el éxito y a que se le va a ir bien y a que le das toda la confianza, es diferente a la vibración que emite una persona, en este caso un chico que sale así como, pues no confían en mí, no me valoran, no me aceptan, no confían en mi capacidad de elección con las personas con las que me estoy rodeando. Entonces imagínate la vibración, si tú pudieras ver la vibración de estas partículas, cómo funcionan, pues tu hijo sale súper apachurradito de casa, muy diferente que cuando sale súper empoderado por sus padres
sabiendo que están ahí y que confían en él para que pueda salir a la vida y que probablemente va a tener experiencias, pero va a tener la sabiduría de manejarlas. Y este es un ejemplo muy práctico de cómo la podemos manejar en una relación en casa. Muy bien. Ahora, te quiero ya de las últimas preguntas, quizá la última. La física cuántica plantea la existencia de un creador, de una fuente, de algo omnipresente, inteligente, creador. ¿Qué piensa la física cuántica si lo plantea y la física cuántica habla de un creador, una fuente de todo? La latiz habla de un punto en donde se converge toda la información y dentro de esa información existe información de altos niveles de frecuencia, información donde todo es posible. Entonces es una información unificada de la conciencia. ¿De qué manera lo comparto? Imagínate que cuando tú veniste a este mundo, tú vienes con una misión y se genera esa chispa divina de lo que tú vienes a compartir en amor con otros y de lo que vienes a recibir. Venimos a aprender y venimos a compartir amor con otros. Lo que vale en esta vida no es lo que haces, sino lo que eres. ¿A cuántas personas haces feliz con tu presencia? ¿A cuántas personas desde tu misión de vida les logras compartir en amor? Entonces, este yo divino, esta divinidad que pareciera que a todos nos crea y la entendemos como si estuviera fuera de nosotros, la mejor manera de identificar el yo divino es que tú eres esa luz y eres esa vibración. Tú eres ese poder creador en ti. Si existiera esta fuerza omnipotente y omnipresente, entendiendo que está en todos los lugares, la única manera que tiene de estar en todos los lugares es adentro de cada uno de los seres humanos. Esa luz es tu capacidad creativa, tu Dios divino, tu yo en ti, tu yo divino en ti. Entonces, si existiera la posibilidad de que todo está creado y tú quieres acceder a esa creación o a esos niveles de conciencia que te van a llevar a las experiencias que tú quieres, considero que algo importante desde el ejercicio del poder del observador es dejar de pensar que existe algo afuera de ti que te va a ayudar a manifestarlo y que lo aprendas a vivir en ti. Es elegir ver tu mejor versión, es elegir ver el yo divino y todos tenemos un yo divino, todos tenemos un yo bondadoso, todos tenemos un yo amoroso y a los seres humanos nos cuesta trabajo aún ver ese yo amoroso en los demás. Entonces, si tú lo despiertas en ti y tú dices, yo soy capaz de verte con amor, yo soy capaz de ver a tu yo divino, yo soy capaz de ver tu mejor versión, entonces yo estoy despertando mi conciencia del ser. Y entonces todos nos unificamos en uno mismo. Pero existen memorias dolorosas que hay que limpiar previamente. Entonces existe una fuerza proveedora de todo lo positivo que tú elijas ver. Y sí considero que existe una vibración mucho más elevada en la conciencia que nos unifica en amor a todos. Que no importa en lo que creamos, esa fuerza siempre existe. No importa en lo que elijas creer, igual esa fuerza es infinito amor, infinitamente te ama, aunque tú elijas creer otra cosa, aunque tú elijas crear otras realidades, esa infinita fuerza de amor existe y existe para todos. Existe la sincronía, el amor divino de todo lo que viene de esa inteligencia infinita, proveedora del todo, que gobierna el universo. Así es todo, eso es todo muy bien. Bueno, Rodolfo, pues entonces, por favor, ¿dónde nos están oyendo? Sí, nena, saludamos a los amigos que nos escuchan en Houston, Texas. Más bien nos siguen a través del canal de televisión 21.10. En Corpus Christi, el 33.10. Tallahassee, Florida, el 29.10. Beaumont, Texas, el 27.10. Atlanta, Georgia, el 22.10. Lake Charles, el 14.10.
y también a nuestros amigos que nos siguen en San Antonio, Texas, en el 1520 AM, en Chicago, Illinois, en el 102.9 FM, y también a nuestros amigos de Global Media en San Luis Potosí, que nos siguen en el 103.1 FM. Les recordamos que estamos transmitiendo también en Facebook Live, en nuestro sitio Cuento Contigo. Pueden seguirnos ahí, participar con sus dudas, preguntas. Anunciamos los temas invitados con una semana prácticamente o 4 días de anticipación. Pueden enviar a través de inbox o abiertamente sus dudas, preguntas acerca del tema, o bien sugerir temas e invitados y para poder traérselos a este espacio que es para ustedes y su familia. Adelante, nena. Rodolfo, ¿puedes dar un WhatsApp para que puedan las personas hacer sus preguntas? Claro. Y que las mande por el WhatsApp para que ellos puedan hacer su pregunta y lleguen a un teléfono y nosotros podamos dárselas al invitado en el momento de tenerlo con nosotros. Sí, el WhatsApp que tenemos abierto permanentemente para todos ustedes, para que se contacten y comuniquen con nosotros, es 52 44 43 75 08 65. Repito, WhatsApp 52 44 43 75 08 65. Pero el 52, el más 52 se pone para todos aquellos que están fuera del país, de México. Para los de México, sin esos números, nada más desde el 44, ¿verdad? El 52 indica el país desde el cual estamos nosotros, este teléfono registrado, y WhatsApp te pide la clave país para poder darte de alta. Muy bien. Pues entonces, Nati, si fueras tan amable de cerrar este programa, ¿cómo lo cerrarías y qué le dirías a todo nuestro auditorio de Cuento Contigo? Bueno, primero que nada les daría las gracias por prestar su atención. Recuerden que donde está su atención está su energía, donde está su energía está su realidad. Y al prestar su atención en este momento a que existen infinito de posibilidades de mejorar la versión de lo que actualmente vives en algún área de tu vida, es importante que exista la posibilidad. Considero que en otras generaciones la vida era distinta, teníamos pocas posibilidades de acceder a información que nos dijera que podíamos crear otra realidad. El hecho es un privilegio para mí poder compartir algo que en mi vida ha sido funcional. El entender que existe la posibilidad de crear una nueva versión de mí misma, de crear una nueva versión de cada uno de nosotros. El tener la posibilidad, considero que es el privilegio más grande. Y esto es asumir un libre albedrío. Existe la posibilidad en un estado de conciencia de que tú estés viviendo la mejor versión de ti como papá, que estés viviendo la mejor versión de ti como mamá. Existe esa posibilidad en tus finanzas, en las áreas de tu vida donde tú consideres es posible. Y es lo primero que debemos de comprender, que es posible. Y a partir de que tú abres el campo cuántico de posibilidades, entonces empiezas a seguir un camino no de limitación, sino de oportunidad. Muy bien, nos vamos, Nati. Nos vamos, Nati. Muchísimas gracias a toda la comunidad Cuento Contigo por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Yo soy la señora Nena Torres y le agradecemos muchísimo a todas las personas que hacen posible este programa. Le damos las gracias a Nati Macías, Rodolfo, Gustavo y a todas aquellas personas que nos permiten llegar a toda la comunidad Cuento Contigo. Los esperamos el próximo domingo. Muchísimas, muchísimas gracias.
En esta era digital, las tarjetas de presentación de negocio son cosa del pasado. De hecho, la mayoría de las personas que las reciben las pierden en cuestión de minutos. La videotarjeta de negocios de Now Media es un video de su negocio especialmente creado por nuestros expertos con toda su información de contacto, los productos y servicios de su negocio, y puede ser enviado de manera rápida utilizando su teléfono móvil. Cientos de negocios ya están viendo la diferencia. Llámenos hoy al 832-384-9588. Hi, my name is Yang Tran. For the past few years, I have delivered personalized insurance solutions to protect each one of our clients' interests. At DOS Insurance, we offer an array of personal lines of products such as living benefits, college education, tax-free retirement, mortgage, and income protection. We also offer commercial insurance and have access to markets for just about any type of businesses. At our full-service independent agency, you'll find expert agents dedicated to customer satisfaction. We live and work in the community and always keep our clients as our number one priority. Every situation is unique. Every insurance solution we offer is also unique. That is why at DOS Insurance, we work with multiple carriers to compare pricing and policy options to best meet your needs with optimum coverage at a competitive price. Experience the advantage of an independent agency. Give us a call today at 832-629-9045. Let us be a part of your success in protecting what matters the most. Buying, selling, or renting a property is an important step that will impact your life and the life of your loved ones. In fact, research shows having an experienced realtor ensures a better pricing, selling, buying, or renting a property. Hi, my name is Dina Musby and I'm with Compass Real Estate. We have the right team and the strong know-how to navigate your transaction with ease. We can help you buy properties, whether it's for your primary residence, an investment property, or even a vacation home. We are a full-service real estate team that can provide market evaluations and assessments, suggest renovations needed to make your property shine through our concierge service with no upfront cost to you, staging and personal organizers so your prospect buyers fall in love with your home, and any other things needed to list your property and sell it as fast as possible. Additionally, I'm a master certified negotiator and can provide you several funding and financing solutions. The goal is to sell your house fast or find you your dream home for the best price. You can reach me at 281-935-6993. Let my team take care of all your real estate needs. If you are in the market for your next property, or if you're looking to refinance it, DOS Home Loans is your one-stop solution. Hi, my name is Yang Tran, branch manager at DOS Home Loans. With over 20 years of experience and thousands of loans originated, DOS Home Loans has funded conventional loans, VA loans, FHA loans, loans for first-time home buyers, jumbo loans, and even reverse mortgages. Keeping with the latest current market trends, we also offer non-QM loans, which caters to self-employed borrowers. We have solutions to help consolidate your debts, including student loans, as well as house renovations. Our goal is to make your lending experience as effortless as possible. With competitive rates to fit your individual needs, our customer service representatives are some of the best in the nation. Let us be a part of your success in securing your next loan. Call me today for your own personal consultation.
Administrar su propiedad toma tiempo de su vida diaria. Muchos propietarios de viviendas e inversionistas confían en la experiencia y confianza de Elda Management Services para la completa administración de sus propiedades. Elda Management Services se encarga de manera completa de todo lo relacionado con la administración de su propiedad, no importa si usted está en los Estados Unidos o en el extranjero. Monitoreamos el estado de su propiedad de alquiler y nos encargamos de cualquier solicitud de mantenimiento que pueda tener. Nos fijamos en los cobros de renta, hasta servicios de control y mantenimiento para los inquilinos. En Elda Management Services nos encargamos en todo esto sin que usted se preocupe. Muchas personas en todo el mundo que buscan invertir en bienes raíces en Houston y los alrededores nos contactan porque somos confiables y ofrecemos el más alto nivel de servicios para su propiedad. Y si está pensando en comprar, vender o arrendar una propiedad, Elda Management Services puede ayudarle a encontrar su próxima gran inversión en Houston y los alrededores, y todo a través de propiedades dentro y fuera del MLS. Elda Management Services ha obtenido el premio a la excelencia por BBB 6 años consecutivos, incluyendo 2 premios Pinnacle, que es el premio más alto dado. Además, hemos formado parte de NARPM durante más de 12 años, incluyendo la presidencia de nuestro capítulo de Houston en 2018. Llame a Elda Management Services hoy al 281-894-8659 y deje que gestionemos su propiedad con los más altos estándares. Si eres como yo, probablemente estás enamorado de más de una mujer. Tú pasas millas y millas con ella en el camino. Ella nunca se queja y siempre está a su disposición sin importar a dónde vaya. Sin embargo, esta mujer necesita tu atención, cuidado y mantenimiento. Y sí, necesita saber que tú también la amas. Y sabemos que podemos cuidar plenamente de tu señora por ti. Hola, mi nombre es Luciano. En Dirty Rancho Motorcycles somos un taller de restauración, customización y reparación de motos. Eso significa que podemos cambiar desde el aceite o restaurar su belleza natural con piezas personalizadas de alta calidad. En Dirty Rancho Houston Motorcycles hemos prestado servicio a cientos de motociclistas a lo largo de los años con las mejores reseñas y un excelente servicio al cliente, lo que nos convierte en la primera tienda de motocicletas en la ciudad. Deja que nuestros expertos cuiden de tu mujer. Sabemos lo importante que ella es para ustedes. Una vez que terminemos, te enamorarás nuevamente de tu mujer. Y si no me crees, mira aquí.